Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, con ganas de chismear un poquito. Porque, admitámoslo, a todos nos gusta un buen drama, ¿verdad? Hoy, mis queridos chismosos, tenemos un plato fuerte. Un rumor que lleva años cociéndose a fuego lento, un romance que muchos fans han estado esperando y anhelando con todas sus fuerzas. Y parece que finalmente tenemos noticias. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, le escucharon bien. Los protagonistas de Medcezir, la pareja que nos robó el corazón en la pantalla, podrían haber revivido su amor en secreto. Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de empezar con todo el jugo, quiero recordarles rapidito que si les gusta este tipo de contenido, si son tan chismosos como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en el drama. La verdad es que la relación entre Aatay y Serine siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en Medcezir, la química entre ellos era innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Y claro, como suele suceder, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. Estuvieron juntos durante un tiempo, una relación que fue muy seguida y comentada por la prensa y los fans. Eran jóvenes, guapos, exitosos, la pareja perfecta, ¿no? Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan fáciles. Sus agendas apretadas, las presiones de la fama, las idas y venidas. Todo eso terminó pasando factura y lamentablemente su relación llegó a su fin. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y a lo largo de los años, los rumores de un posible reencuentro siempre han estado ahí, flotando en el aire. Avistamientos misteriosos, comentarios ambiguos en entrevistas, miradas cómplices. Todo alimentaba la esperanza de los fans. Y ahora parece que esos rumores podrían ser más que simples especulaciones. En los últimos días han surgido varias fuentes que aseguran que Aatay y Serine han estado viéndose en secreto. Sí, en secreto. Al parecer, han estado intentando mantener su relación lejos del ojo público, quizás para evitar la presión mediática que vivieron en el pasado. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, hay varias pistas. En primer lugar, varios medios de comunicación turcos han publicado noticias al respecto, citando fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes afirman que Aatay y Serine han estado pasando tiempo juntos en secreto, tanto en Estambul como en el extranjero. Además, algunos fans han reportado haberlos visto juntos en diferentes lugares, aunque siempre intentando pasar desapercibidos. Por ejemplo, alguien asegura haberlos visto cenando en un restaurante discreto en Bebek, un barrio elegante de Estambul. Otro fan dice haberlos visto paseando por las calles de Londres. Y así, hay varios testimonios que apuntan a lo mismo, Aatay y Serine podrían estar juntos de nuevo. Pero, ojo. Aquí viene la parte interesante. No solo se trata de rumores y avistamientos. También hay algunas pruebas más concretas. Por ejemplo, ambos han sido vistos luciendo accesorios muy similares, como pulseras o anillos, que podrían ser un regalo mutuo. Además, algunos amigos en común han publicado fotos en redes sociales donde se les ve a ambos en el mismo lugar, aunque no juntos en la misma foto. Demasiada coincidencia, ¿no creen? Por supuesto, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada. Son muy discretos con su vida personal y prefieren mantener su intimidad a salvo. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que las palabras. ¿Qué significa todo esto? Estamos ante la confirmación de un reencuentro amoroso entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si todos los rumores son ciertos, si todas las pistas apuntan en la misma dirección, entonces podríamos estar ante el romance del año. Imagínense, Aatay y Serine, juntos de nuevo, dándose una segunda oportunidad al amor. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en el pasado. Eran una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su reencuentro sin duda generaría una gran expectación y alegría entre sus fans.
Pero más allá del romanticismo y la fantasía, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas, y más aún cuando se trata de personas famosas. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las expectativas del público. Todo eso puede ser muy difícil de manejar. Si realmente están juntos, espero que hayan aprendido de sus errores del pasado y que estén dispuestos a luchar por su relación. Espero que hayan madurado y que sepan cómo manejar los desafíos que se les presenten. Porque al final, lo más importante es que sean felices juntos. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Atai y Serrini están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos como pareja? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de este chismorreo. La verdad es que me encanta hablar de estas cosas con ustedes. Me encanta compartir mis opiniones y escuchar las suyas. Me encanta saber que tengo una comunidad de chismosos y chismosas que me acompañan en cada vídeo. Gracias por estar ahí. En fin, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este culebrón turco. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que no lo tomen como una verdad absoluta. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Así que estaremos atentos a las novedades y les mantendremos informados de cualquier actualización. Para resumir un poco, hoy hablamos de los rumores que apuntan a un posible reencuentro amoroso entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Analizamos las pistas, los avistamientos, los testimonios y las posibles pruebas que respaldan esta teoría. Y por supuesto compartimos nuestras opiniones y expectativas sobre esta posible relación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago, y me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó el vídeo, si se divirtieron y si quieren seguir viendo contenido como este, no olviden dejarme un comentario abajo. Quiero saber qué opinan de este chisme, qué otros temas les gustaría que tratara en el canal, y qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Además, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir el chisme y a llegar a más personas. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un segundo. Que todavía hay más jugo que exprimir de esta naranja turca. No pensaban que me iba a conformar con solo rascar la superficie, ¿verdad? Ni hablar. Aquí vamos a adentrarnos aún más en este culebrón, a analizar cada detalle, a especular hasta el cansancio. Porque para eso estamos aquí. Así que respiren hondo, preparen su taza de té y acompáñenme en este viaje al corazón del romance entre Atai y Serrini. Para empezar, quiero hablarles un poco más sobre la fuente original de estos rumores. ¿Quiénes son estas fuentes cercanas a la pareja de las que hablan los medios turcos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia, como el café turco sin filtrar. Obviamente estas fuentes no van a revelar su identidad, no quieren perder su trabajo o ser demandadas por difamación. Pero según se dice, se trata de personas que trabajan en la industria del espectáculo, ya sea como representantes, maquilladores, estilistas, o incluso amigos cercanos de Atai y Serrini. Estas personas supuestamente han sido testigos de encuentros secretos entre la pareja, de llamadas telefónicas sospechosas y de mensajes de texto llenos de emojis de corazones. Vamos, lo típico de una relación secreta. ¿Pero podemos confiar en estas fuentes? Esa es la gran pregunta. En el mundo del chisme a menudo se inflan las cosas, se exageran los detalles, o incluso se inventan historias completas para generar titulares. Así que hay que tomar todo esto con pinzas. Pero incluso si los testimonios de estas fuentes son un poco exagerados, el hecho de que haya tantas personas hablando del tema sugiere que algo está pasando. Como decía mi abuela, cuando el río suena, es que piedras trae.
Y en este caso, el río suena con tanta fuerza que parece una cascada del Niágara. Ahora hablemos un poco más sobre los avistamientos de los fans. Como les conté antes, varios fans han reportado haber visto a Atai y Serrini juntos en diferentes lugares. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos avistamientos son reales? Bueno, aquí también hay que ser escépticos. A veces la gente ve lo que quiere ver, especialmente cuando se trata de sus ídolos. Y claro, también hay gente que se inventa historias para llamar la atención. Pero algunos de estos avistamientos parecen ser bastante creíbles. Por ejemplo, el fan que dice haberlos visto cenando en Bebek proporcionó detalles muy específicos sobre el restaurante, la mesa en la que estaban sentados y la ropa que llevaban puesta. Incluso dijo que a Atai le guiñó un ojo cuando se dio cuenta de que lo estaban observando. Eso suena bastante real. Y luego está el fan que dice haberlos visto paseando por Londres. Este fan incluso tomó una foto de lejos, aunque la calidad no es muy buena. Se puede ver a una pareja caminando juntos, y aunque no se les ve la cara, la figura y la ropa de las personas coinciden con las de Atai y Serrini. Podría ser una coincidencia, pero también podría ser la prueba definitiva. Pero más allá de los testimonios de las fuentes y los avistamientos de los fans, lo que realmente me llama la atención son las pruebas concretas de las que les hablé antes. Esos accesorios similares, esas pulseras y anillos que ambos han sido vistos luciendo. Eso es algo que no se puede negar. Claro, podría ser una coincidencia que ambos tengan los mismos gustos en joyería. Pero, ¿no es un poco sospechoso que hayan empezado a usar estos accesorios justo al mismo tiempo que empiezan a circular los rumores de su reencuentro? Demasiada coincidencia. Y luego están las fotos en redes sociales donde se les ve a ambos en el mismo lugar, aunque no juntos en la misma foto. Eso es como un juego de detectives. Parece que están tratando de enviar un mensaje subliminal a sus fans, de decirnos que están juntos sin decirlo explícitamente. Son unos pillines. ¿Pero por qué están siendo tan discretos? ¿Por qué no confirman su relación de una vez por todas? Bueno, aquí hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, como les dije antes, podrían estar tratando de evitar la presión mediática que vivieron en el pasado. Su relación fue muy pública y muy comentada, y eso pudo haber contribuido a su ruptura. Quizás ahora quieren tomarse las cosas con calma, mantener su intimidad a salvo y construir una relación más sólida lejos del ojo público. Otra posible explicación es que todavía no están seguros de lo que quieren. Quizás están saliendo, conociéndose de nuevo, viendo si la chispa sigue ahí. No quieren apresurarse a ponerle una etiqueta a su relación hasta que estén completamente seguros de qué es lo que quieren. Y también existe la posibilidad de que estén tratando de proteger sus carreras. En el mundo del espectáculo, a veces las relaciones pueden ser un obstáculo para el éxito. Algunos actores y actrices prefieren mantener su vida personal en secreto para no afectar su imagen pública. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Atai y Serrini están jugando al misterio. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que hace que todo esto sea aún más emocionante. Ahora, quiero hablarles un poco más sobre el impacto que tendría este reencuentro en sus carreras. Tanto Atai como Serrini son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Han protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito tanto en su país como en el extranjero. Si realmente están juntos, su relación sin duda generaría una gran expectación y alegría entre sus fans. Serían la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja a la que todos querrían entrevistar y fotografiar. Pero también podría haber algunos inconvenientes. Como les dije antes, la presión mediática podría ser muy intensa. Y también podrían surgir celos y envidias entre sus compañeros de profesión. En cualquier caso, estoy segura de que Atai y Serrini sabrían cómo manejar la situación. Son personas inteligentes, talentosas y con mucha experiencia en el mundo del espectáculo. Saben cómo lidiar con la fama y cómo proteger su intimidad. Así que solo nos queda esperar y ver qué pasa. Estaremos atentos a las novedades y les mantendremos informados de cualquier actualización. Y mientras tanto seguiremos especulando y chismeando como si no hubiera un mañana. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que no lo tomen como una verdad absoluta.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Gracias por estar ahí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Ustedes son los mejores chismosos del mundo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este culebrón turco.